Latina. Muy importante que destaquemos que, bueno, esta actividad es un trabajo conjunto entre la Universidad de Costa Rica, el posgrado de evaluación de programas y proyectos de desarrollo y como organizador principal, la Red Latinoamericana para la Investigación y el Desarrollo de Políticas Públicas. A nivel regional. Muy importante para dar inicio a este espacio, comentarles que, bueno, aquí la gran mayoría que está interesada en este tema, ¿verdad? Y en la construcción de conocimiento alrededor de esta temática, sabemos que tenemos una deuda histórica, ¿no? Con el trabajo con personas indígenas a lo largo de toda la región latinoamericana. Independientemente de que la mayoría de nuestros países se encuentran adscritos a legislaciones internacionales como el Convenio 169 o en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Ha desarrollado leyes como la Ley Indígena número 6172. Mantenemos violaciones de derechos humanos sistemáticamente. Entonces, bueno, este es un esfuerzo, ¿verdad? Que se ha desarrollado de parte no solo de las expositoras, sino de las organizaciones involucradas para crear un espacio de diálogo, ¿no? Y entender la necesidad urgente de la implementación y la utilización del enfoque de derechos humanos e interculturalidad en el desarrollo de evaluaciones y monitoreo. Entonces, bueno, les comento que por motivos de fuerza mayor, una de las expositoras, quien es Daniela Valverde Arias, se encuentra en este momento, debido a la emergencia que enfrentamos en algunas regiones de Costa Rica por inundaciones, atrapada en un territorio indígena. Ella está en buen estado, pero no puede presentar por cuestiones de internet y de acceso a señal. Ella es licenciada en Trabajo Social y máster en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica y es la jefa de Gestión Social de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas acá en Costa Rica. Quien es la otra expositora que nos acompaña el día de hoy es Luisa Fernanda Esteban Ruiz, quien es licenciada en Economía de la Universidad de La Salle y máster en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes. Y ella se desempeña como líder de monitoreo de asuntos étnicos en el Departamento Nacional de Planeación. Entonces vamos a dar paso a a la expositora Luisa Esteban para que nos converse un poco más sobre el tema. Hola, ¿y me escuchan? Sí. ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por la invitación y pues poder estar en este espacio y contarles un poco lo que hacemos nosotros en Colombia desde el lado principalmente de monitoreo, como lo mencionaba Rocío. Digamos que mi labor actual y durante estos últimos casi 4 años ha sido apoyar el seguimiento y la formulación de indicadores, seguimiento y monitoreo de las estrategias de los gobiernos nacionales en Colombia en torno a las políticas públicas étnicas de nuestro país. Entonces, un poco pues para contarles cómo, para ya después, cómo pasar a lo que actualmente nos estamos desempeñando el día de hoy. Eh, el Departamento Nacional de Planeación, pues es una entidad cabeza, creería yo que si lo igualamos en Costa Rica sería similar a Mideplan, que también es una entidad, son entidades garante como esqueleto de las políticas públicas en nuestras entidades, en donde podemos tanto, sí, que creo que lo han visto también aquí con otros expertos, compañero mío del DNP, Jeff Vargas, que en el ciclo de políticas públicas vemos todas las etapas del ciclo de las políticas, eso es lo que en realidad hacen nuestras entidades. Entonces, en DNP, nosotros estamos desde el momento uno de la formulación de una política pública, el Plan Nacional de Desarrollo, que en este caso para los gobiernos es cada 4 años, y estamos en la etapa de sentarnos con los ministros. Y digamos, el sector o la rama ejecutiva del sector, sentarnos con ellos y ver cuáles son las estrategias y prioridades para cada gobierno, junto con el presidente y pues todo el gabinete presidencial. Y ahí hacemos un apoyo importante en toda la planificación. Si escuchan ruido, disculpen, estoy por acá, de hecho, en La Guajira, que es una de las regiones
importante pues en este tema que hoy estamos haciendo. Estamos presentando pues unos ejercicios en unas mesas técnicas de seguimiento a una sentencia que más adelante les voy a mostrar. Pues digamos que en ese sentido, pues el DNP aborda y participa técnicamente más que todo nuestra labor y desde donde yo estoy actualmente, que es la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, que es una de las paticas que hace parte de una subdirección general de inversiones en la cual digamos que apoyamos un ejercicio de la última etapa que seguramente pues ustedes la veían también, que es el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas. Al final, todo lo que nosotros hacemos, digamos, un poco en torno a eh, la planeación, la estrategia, la ideación y como el objetivo de los planes de desarrollo, al final se aborda en lo que es todas las herramientas de seguimiento, que son las que en las que nos hemos especializado, especialmente Sinergia. Y en estas plataformas lo que hacemos es, después de toda esa planificación, en el momento uno del ciclo de políticas públicas, la presupuestación, que para eso también hay otra entidad importante en el DNP que realiza mesas, digamos, permanentes con los sectores del gobierno ejecutivo para decir, bueno, si usted se comprometió a entregar 50 casas específicamente para la población indígena del territorio colombiano, usted cuánto presupuesto tiene destinado para eso. Y acorde a eso, se planifican las metas y la presupuestación acorde a las metas planeadas por cada uno de los ministerios y viceministerios, ¿sí? Y obviamente nosotros en el tema de la formulación del plan de desarrollo, en el cual yo participé, digamos, 3 años en el plan actual del presidente, estuve en todo el liderazgo de la metodología para la estructura del seguimiento de los indicadores a los cuales a hoy se les hace seguimiento a los indicadores étnicos. Lo que hacíamos era sentarnos con los sectores de manera conjunta, un poco con las entidades y decirles, bueno, usted ya pensó, digamos, con el ministerio que podía entregar 50 casas, esas 50 casas, ¿cuánto le cuestan? Pero adicional a eso, ¿usted cómo va a medir esa entrega de esas casas? Que es lo que al final también en todos estos ejercicios como de monitoreo y de seguimiento, pues es lo que también nos interesa mostrar, ¿cierto? A través de nuestras plataformas de seguimiento y que pues digamos ya mucho más específicamente se las voy a, digamos, a tratar de socializar en lo que hacemos en el seguimiento especial de una sentencia para el territorio de La Guajira, ¿sí? Y también, no sé si en sus países, y de pronto aprovechar para preguntar acá si alguno también participa o ha participado en ejercicios de consulta previa, si en sus países, digamos, existen herramientas también de seguimiento que nos muestren un poco eh, como esa afectividad de las políticas públicas, si en este caso existe, ¿cierto? Y no sé si alguno quiera por aquí participar, si sabe que son procesos de consulta previa y si de pronto en sus países también existen esas opciones de tener la oportunidad de hacer un llamado desde los gobiernos nacionales y sentarse con los grupos étnicos. Para el caso de Colombia, existen tres, digamos, grupos étnicos con los cuales nos hemos sentado a dialogar, que es la población indígena, pues ellos ya tienen, digamos, una ley que enmarca y que se posicione, que en donde se les, digamos, da representatividad a sus derechos. Obviamente es la población que tiene pues un recorrido grande en este ejercicio de reconocimiento de los derechos, un tema histórico. Y asimismo también las comunidades negras afrocolombianas raizales y palenqueras en Colombia, que es otra parte, digamos, del territorio colombiano, que también sentó, digamos, posición ante el gobierno nacional y en el 2021 esta comunidad junto con también la población, junto con la población gitana, que es una población muy pequeña, alrededor de 3.000 personas en Colombia, obviamente la población indígena y las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras es un número mucho más grueso en nuestro territorio nacional
casi el 50% de la población colombiana, es un porcentaje representativo. Pero más allá de eso, existe también en sus países eh, este llamado de los gobiernos a reconocer, uno, los derechos de las comunidades y dos, a sentarse a escuchar como los requerimientos, los contextos y sus necesidades, pues para lograr como un reconocimiento y una participación por parte de ellos. Luisa, quería hacerte un comentario relacionado a lo que dijiste ahora. Efectivamente, bueno, en mi caso, desde Costa Rica, participé en un proceso de consulta. Tenemos algunas dificultades en Costa Rica, que es básicamente que el proceso de consulta, ¿no? Lo tenemos como un documento, pero no es un documento vivo. Y presupuestariamente hay muy pocas instituciones en el país que pueden efectivamente realizarlo. Se realiza normalmente con el Ministerio de Justicia y Paz, ¿verdad? Que se encarga como de ejercer todo este proceso de diálogo con las comunidades indígenas, pero normalmente se presentan algunos conflictos, ¿no? Porque en la mayoría de los casos las instituciones acá buscan imponer cierto tipo, ¿verdad?, de participación en los territorios indígenas para que sea más sencillo ejecutar proyectos en la zona. Y Sí. normalmente el mecanismo de consulta da como resultado un resultado negativo, ¿no? De que no se puede desarrollar el proyecto y eso genera más distancias con la población. Ese ha sido nuestro caso en Costa Rica, que apenas vamos avanzando hacia el desarrollo de esto. Como al desarrollo al proceso de escucha. Obviamente, para llegar a generar como ese reconocimiento a las comunidades, a lograrse asentar en las mesas, tienen que pasar muchos procesos, digamos, administrativos, presupuestales, de diálogo. Eso es un tema de largo aliento, pero pues obviamente que nos ha llevado a nosotros también muchos años y muchos retos también y lecciones aprendidas incluso. Pero creo que pues existe también como la opción a que se desarrolle pues en los diferentes países de Latinoamérica ese reconocimiento, porque pues al final es población importante para cada uno de nuestros países, aporta de una manera significativa en el desarrollo de los países, en múltiples sectores, lo que les digo, en el ámbito de concertación y en 2021 a través de el presidente Duque, el presidente anterior, se ratificó el reconocimiento después de muchos procesos de Congreso, consultas, solicitudes, digamos, temas normativos que tuvieron altos y bajos, pero en ese momento en Congreso ellos decidieron o se decidió dar reconocimiento en un espacio, en un capítulo, en el capítulo especialmente capítulo 12 de ese plan de desarrollo del presidente Duque, y se le ratificó unos compromisos, obviamente, presupuestales de negociación que incluyen muchas acciones enmarcadas en los diferentes sectores administrativos del gobierno nacional, ¿sí? Entonces, es decir, que ellos llegan, digamos, a unos procesos de preconsulta donde se dialogan múltiples acciones de diferentes sectores como salud, educación, necesidades y prioridades que las tres comunidades, digamos, enfrentaban en su momento, agricultura, en términos de comercio, turismo, entre otros. Y allí lo que se hace es como empatar, en nuestro caso como Departamento Nacional de Planeación, es un ejercicio de empate como de ir, vámonos a un espacio y discutimos, hacemos como unos acuerdos porque todo esto va enmarcado en el diálogo y la consulta previa, en el marco de las concertaciones y la definición de compromisos, que esos compromisos son como el punto de partida para definir lo que sigue en términos de presupuesto, de metas totales y por supuesto en el seguimiento, que es a donde después nosotros entramos. Entonces, fíjense que como hay unas etapas supremamente interesantes, y de esta experiencia yo les puedo decir que era cuando tuve la oportunidad de formular el plan de desarrollo anterior en el componente de seguimiento, era todo lo que pudimos aprender y construir de manera conjunta con ellos. Digamos que más allá de los espacios políticos, y nos daban 4 o 5 de la mañana dialogando cosas que seguramente quedaban quietas ese día y tocaba retomarlas al siguiente día, pero más allá de eso se logró
construir de manera conjunta un ejercicio entre gobierno y comunidad, un ejercicio técnico importante, ¿cierto? Que nos llevó a lo que se conoce, digamos, como el seguimiento, si lo pueden ver acá, de los indicadores actuales del Plan Nacional de Desarrollo del presidente en su componente, digamos, étnico. Entonces, aquí es una generalidad, básicamente, pues es este seguimiento, esta herramienta es la que sintetiza los indicadores y los 228 indicadores sectoriales, las apuestas principales del presidente, y está también la patica de los indicadores étnicos que son los que consultamos. Aquí, como ven, pues es un número, digamos, importante, pero adicional a eso, hay en el tema de los indicadores, hay algo importante, y es que este tablero de control fue pensado de manera también estratégica, pensando e invitando como lecciones aprendidas de la consulta del primer presidente, fue que las acciones de gestión, obviamente nosotros no podemos sacar y eliminar esas acciones, pues porque fueron concertadas con ellos, pero se les hizo un repositorio adicional, de manera que estos 269 indicadores solo contemplan las acciones estructurales de resultado y de producto de los sectores estratégicos del gobierno nacional. ¿M? Y si uno, digamos, quiere ingresar como a más detalles frente a los indicadores, puede encontrar como un submódulo que diseñamos nosotros con todo el tema de los indicadores étnicos. Si uno quisiera filtrar por sector o por entidad, lo puede hacer, por grupo étnico. Para este caso particular, la Mesa Permanente de Concertación son 9 organizaciones que representan a las comunidades indígenas, pero en esta ocasión, en este plan de desarrollo, la Mesa Regional Amazónica, que es la MRA, que es otra de las zonas, digamos, eh, de nuestro país, la Amazonía, ¿cierto? Que se conecta, digamos, con Brasil y demás, eh, quiso, digamos, hacer un espacio especial para ellos. Entonces, obviamente, eso tiene muchas implicaciones presupuestales, técnicas, de muchas índoles, pero pues hace parte del ejercicio participativo y de escucha de esto. No, nada de esto. También es importante saber que nada de estos ejercicios que nosotros hacemos es impuesto, nosotros no les imponemos nada, al contrario, es un ejercicio de total escucha y construcción conjunta técnica, pues porque al final lo que se refiere y justamente también indicando, pues en la temática pues que nos concierne, al final toda esta información sirve para generar alertas a las entidades y decir, tomar correctivos frente a lo que yo estoy haciendo bien o mal, pero también sirve para, como insumo, como línea base y como, digamos, o es de utilidad para los ejercicios de evaluación, los futuros ejercicios de evaluación. Entonces, uno lo que debería hacer es recopilar toda la información de los sistemas de información, que es una información muy robusta, técnica, bien estructurada, que parte de unas fichas técnicas de unos indicadores. Como podemos ver acá, para este tema de los indicadores étnicos, aquí en este módulo lo que hicimos fue crear un repositorio de gestión, que fue los otros 200, que nos quedaron 555 indicadores, 269 quedaron de gestión de producto y resultado, y el restante le hicimos como un repositorio para que las entidades responsables, como pueden ver aquí, cada una de esas acciones o compromisos que definimos con los grupos étnicos, digamos que el resultado se mide a través de un indicador, ¿sí? En el caso del monitoreo, nosotros medimos la ejecución y la efectividad de los programas, políticas y proyectos a través de los indicadores. Y estos indicadores tienen toda una estructura técnica, toda una hoja de ruta, todos unos pasos a seguir importantes, y detrás de cada uno de estos indicadores hay una ficha técnica, hay una fuente de información, unas periodicidades, un responsable, ¿sí? Y eso a nosotros nos permite, con los equipos técnicos que hoy en día tiene el DNP, este es un equipo de casi 14 personas haciendo seguimiento a través de diferentes líderes de sector, de todos los reportes mensuales que hacen las entidades. ¿Para qué? Para que esa información la capturemos
la presentemos y hagamos la respectiva analítica de datos y generemos las alertas. Esto es lo más importante de esta información para incluso las comunidades en los espacios de seguimiento que hacemos anuales con ellos, les permite a ellos tomar decisión. Venga, ¿será que si de lo que yo concerté con el gobierno nacional en el marco de el número de niños indígenas matriculados, será que eso sí a hoy de 3 años de gobierno sí está teniendo efectividad? La meta está evolucionando o estamos rezagados. Entonces nosotros lo que hacemos es generar cuadros de control y que incluso acá en las cifras generales que tiene el tablero de control podemos ver los avances con las periodicidades para cada uno de los indicadores. Como pueden ver, hay unos rezagados, otros no. Eso depende de muchos factores externos, fuentes de información, días de rezago, problemas operativos de las entidades, entre otras cosas, pero podemos ver cómo, o el presidente puede ver cómo están evolucionando todas estas estrategias, eh, digamos, a nivel nacional. Entonces aquí, el actual Plan Nacional de Desarrollo se evidencia que va en un 54% y podemos ver también, perdón, cifras generales de las transformaciones que quedaron en el plan de desarrollo y por sus porcentajes de avance. Estas transformaciones básicamente fueron como esas estructuras de análisis que queríamos recoger en la formulación del plan para decir, vea, es que aquí hay 5 componentes o 7, 8 componentes importantes en nuestro plan de desarrollo, que de esos indicadores, 16 indicadores corresponden a los temas de territorio y ordenamiento territorial, ¿sí? Y asimismo, cada uno de los indicadores étnicos también tiene una tipificación, o sea, que un indicador también le pega a cada uno de estos componentes. Seguridad humana, como ven, es uno de los que más tiene indicadores porque aquí abordamos temas de educación, salud, paz, muchos temas relevantes para Colombia, derecho humano a la alimentación con todos los temas de agricultura, transformación productiva, convergencia regional y acá en este capítulo que también incluso estuvimos en la escritura y formulación de indicadores, pues corresponde a todos los actores diferenciales para el cambio de nuestro gobierno. Eso incluye mujeres, población LGTBIQ+, los grupos étnicos, población víctima, ¿sí? Del conflicto armado y otros 2 componentes que son estabilidad macroeconómica y paz. Entonces, fíjense que acá, digamos, el tablero pues fue pensado como de lo macro a lo micro y si uno quisiera ver ya pues el detalle de información de los indicadores, lo puede consultar en caso de que pues uno quiera más especificidad en la información. Entonces, eso fue un poco como en el ejercicio de lo que nosotros hicimos en la formulación de los indicadores, todo se aterriza, digamos, al monitoreo también de los indicadores y de cómo puede esta información y este monitoreo periódico brindar avances y brindar información con alertas y cuellos de botella, más allá de nosotros recoger información y capturar información en un sistema de información, para nosotros lo más importante es que esta información le diga algo al ministro de Agricultura para saber qué es lo que está haciendo mal y poder generar correctivos, ¿sí? Entonces lo que hacemos es presentar una información con unos cuellos de botella. Ustedes saben que para los indicadores es común tener información a través de semáforos porque eso a mí visualmente me dice algo. Entonces nosotros le enviamos a los jefes de planeación de las entidades información periódica diciéndole, vea, es que esto está estancado y uno de los componentes de mejora que tuvimos, todo esto es, digamos, nuevo, tuvo una transformación incluso visual y hay muchos también mucha analítica de datos y productos que generamos con esto, entre esas pues el informe que se le presenta anualmente al Congreso de la República y pues el balance de resultados. Esto en torno como a una patica, digamos, para contarles cómo se materializa un poco lo que hicimos en torno pues a la formulación y seguimiento de los grupos étnicos y cómo funciona un poco el tema de los indicadores en Colombia. Y también pues para
finalizar como con otro tema, al cual pues hoy es lo que hago actualmente. Aquí pues digamos estoy liderando un equipo de seguimiento que es una sentencia especial en la cual la Corte Constitucional le dijo, digamos, al gobierno nacional que digamos, estábamos en un estado de emergencia en la Alta Guajira y que era necesario para intervenir, digamos, las muertes de los niños y niñas en Colombia de la Guajira, pues poner stop un poco como a esto y se dio la sentencia T-302 de 2017. Sí, entonces esta sentencia básicamente promulga la necesidad de, digamos, de ratificar la necesidad de reducir, de que se reduzca a la media nacional la tasa de mortalidad por desnutrición aguda de los niños y niñas y la tasa de mortalidad crónica y las prevalencias. Y lo que busca, y entonces en ese momento, en 2023, se ratifica lo que se conoce como el actual plan de acción provisional de esa sentencia. ¿Cómo se traduce esto? Igual que como les contaba, las dinámicas de consulta, aquí nosotros tenemos el Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior lo que hace es, por funciones, dispone todo el espacio y la metodología para las consultas previas con la población. Digamos, esta población especial de La Guajira es la población guayú, el pueblo indígena, pero una comunidad que es especial también, que es la Guayú, y también obviamente cada una de las comunidades pues tiene sus contextos, sus dinámicas de concertación y demás, y también se dio un ejercicio de seguimiento en el 2023 en donde se ratificó el seguimiento por un año, que iba a ser por un año del plan provisional, que lo que básicamente me traduce son 46 acciones a través de 46 indicadores en 5 derechos distintos. Derecho al agua potable, que es uno de los temas que agrava las muertes de los niños, ¿sí? El derecho al agua potable es una necesidad que tiene La Guajira, hay escasez de agua literal, y pues por eso obviamente esa tasa no se ve reducida. El derecho a la salud y el acceso a la salud, a tener y de disponer, digamos, los hospitales en caso de que un niño se agrave crónicamente, agudamente, y pues las cifras, digamos, que son muy tristes, pues porque a diario los niños mueren y siguen muriendo por más acciones que se hagan. Hoy justamente la consejera de Regiones decía en la mesa y el viceministro de Salud que por más pues que hagamos acciones, esas tasas no, no se van a reducir. Debemos, digamos, acudir a otras cosas más profundas, pero una de las causas que hemos visto alrededor del seguimiento que venimos haciendo durante un año seguido que estamos al frente de este seguimiento es que es necesario intervenir los territorios conociendo sus contextos, qué población es vulnerable. Aquí también dentro de cada uno de los municipios, son 4 municipios de la Alta Guajira y cada municipio tiene también subrancherías y cada una de esas rancherías tiene unos contextos, unas necesidades, unas prioridades, y también pues unos líderes y autoridades que son con los que también nos hablamos. Entonces, fíjense que de fondo son muchas situaciones, pero pues al final, bueno, lo que importa, digamos, más allá de esto es que el gobierno pues está haciendo cosas al respecto, que está el interés como de cambiar y transformar lo que nos establece también el estado de cosas inconstitucional de la Corte. Y bueno, esto es del tema de la salud, derecho a la movilidad, también el tema de vías es muy complicado en esa zona, el acceso a la información en torno también a cosas que está haciendo una de las, como los departamentos líderes en estadística también en Colombia, que es el DANE, con la conformación de un registro multidimensional Guayú, especial para ellos. Todo esto es intercultural. Aquí nosotros sí hemos hecho un ejercicio también interesante con las comunidades y las autoridades, porque esto y más allá de presentar infinidad de datos técnicos, esto tiene que ser pensado en un lenguaje sencillo. Entonces, el reto para nosotros, desde el lado también del gobierno nacional, es pensar
culturalmente y aterrizar esto a un lenguaje sencillo y más allá de eso también es llevarlo a al lenguaje especial que tiene la población wayuu, que es el wayuu Nike, ¿sí? Entonces, para nosotros va a ser y seguirá siendo un reto también, que lo hemos hecho, esto está, digamos, traducido en wayuu Nike, nos sentamos con las autoridades y los videos están en wayuu Nike si tienen la oportunidad de escucharlo, pero más allá de eso, lo que se haga y el reto es que un abuelo o una autoridad pueda saber qué está pasando con todas estas acciones y que él entienda que cuántos subsistemas nuevos de agua potable está generando este plan provisional o a través de las atenciones integrales a los niños, qué es lo que se ha entregado en el marco de los procesos de los programas de alimentación, o sea, realmente qué es lo que hemos estado haciendo, ¿sí? Y pues el derecho humano a la alimentación también, pues, que es un componente importante en este tema. Entonces, un poco para que ustedes como conozcan también qué hemos hecho en este ejercicio. Todos hemos generado también información que es guía y pues para entender también el tema del seguimiento, cómo lo hacemos, y pues alianzas con la Consejería de Regiones, con el DANE, todo el tiempo, pues para generar estrategias y que este tema se mueva. Pero pues más allá de esto, que lo podemos ver también en el tablero de control y las cifras a hoy del 100%, vamos en un cumplimiento del 72% en este plan provisional que ya a diciembre de 2024, digamos, se acababa y pero que hay rezago, por ejemplo, de entidades que deben reportar las acciones al tablero de control. Pero más allá de eso, el reto que ahora tenemos nosotros es generar un nuevo plan estructural que dé cuenta y que dé cumplimiento a lo que establece la Corte en lo de fondo, ¿sí? En que se reduzcan las muertes de los niños. Entonces, es un trabajo que este gobierno, digamos, tiene que dejar planeado y pues que es un reto claramente para nosotros en la planeación de las lecciones aprendidas del cierre de este plan y la formulación del nuevo plan estructural. Excelente, Luisa, muchas gracias. Te comento que bueno, aquí nos pusieron un comentario y eso muy alineado a lo que te comentaba. Bueno, aquí en Costa Rica desarrollaron un proyecto, ¿no? De una red institucional de pueblos y territorios donde se apoyaba también al estudiantado a ingresar a educación superior, pero no hubo éxito con este proyecto y con varios que hemos tenido en el país porque no tenemos estrategias de evaluación ni de seguimiento. Entonces, vemos a Colombia, ¿no? Como un gran ejemplo a seguir en todo este tema. Y me gustaría, bueno, destacar varios elementos importantes que mencionaste en tu exposición, ¿no? Que es evaluar y monitorear proyectos y programas y políticas que tengan que ver con el tema indígena no es un ejercicio meramente neutral, sino profundamente ético y tiene que haber una posición política más allá que tenga que ver con la protección de esta población. Hay un respeto a la diversidad cultural y un compromiso, ¿no? Con la transformación de los servicios a los que tiene acceso esta población. Y me gustaría hacerte la consulta, e igual incluir a Jeff González, que también es miembro de la DNP, en cuáles son los retos que ustedes han percibido derivados de los cambios, digamos, de gobierno con este tipo de estrategias. Sé que a nivel general en el DNP se presentan varios retos a nivel general, pero en este tema, ¿verdad? Con respecto a la población indígena, ¿qué retos han percibido ustedes como que tienen que ver, ¿no? Con voluntad política y cambios de gobierno? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son esos movimientos que se dan? Listo, si quieres te contesto yo rápidamente y aprovecho también para despedirme de ustedes. Perdón que hice maromas para poder estar aquí porque estábamos presentando allá con los directores y todo este tema que también es ahorita es fundamental para este gobierno. Pero creo que cada gobierno tiene sus retos, ¿no? Cada gobierno, digamos que si bien se trata de preservar las líneas base como de no dejar atrás un poco como las estrategias, programas, proyectos y políticas que pues se han hecho, lo digo en torno pues al tema de los grupos étnicos, para nosotros en la formulación del nuevo plan,
lo que quedó del plan Duque fue la línea base para construir lo nuevo, ¿sí? Y de ahí nosotros tomamos las lecciones aprendidas y mejoramos el modelo, mejoramos un poco como la estructura metodológica, los lenguajes, digamos, las líneas que queríamos transmitirle a las comunidades, ¿sí? Y que ellos acogieran, como decirles, vea, es que usted, digamos, en ese año generó miles de acciones de gestión que no estamos desconociendo que la gestión no sea importante, se los digo porque para llegar a un producto, un resultado, yo tengo que hacer una gestión, ¿cierto? Y yo tengo que firmar una ley y yo tengo que hacer la formulación de un capítulo o diseñar algún producto, ¿sí? Pero al final lo que también a nosotros nos interesa en lo que es este plan y lo que pues creo que de aquí en adelante, porque ya hay unas bases, se sentaron unas bases metodológicas muy importantes y es invitar a pensar a todos los sectores, incluso a los ministros, a sus equipos y gabinetes, es empezar a pensarlo en lo transformador, en lo sombrilla. ¿Qué es, cuál es su objetivo en este paso por gobierno? ¿Y usted qué quiere transformar y qué quiere lograr? ¿Qué quiere cambiar? ¿Sí? ¿Qué es lo que usted va a transformar de lo que hemos venido haciendo hace 100 años y qué es lo que usted va a hacer diferente a hoy? Entonces, que no solamente se quede en formular una ley en lo jurídico, en lo operativo y en lo administrativo. De fondo, ¿cuántas casas va a entregar? ¿Cuánta agua va a potabilizar? ¿Sí? O sea, temas de fondo que busquen estructurar y cambiar lo que nosotros hoy estamos haciendo. Obviamente todos los países, y creo que lo hemos hablado contigo, tienen sus dificultades. Los gobiernos que vienen con sus dinámicas, con sus prioridades presupuestales. A hoy nuestro país, pues desafortunadamente tiene un tema fiscal complicado, pero eso no nos hace dejar de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces es como de las lecciones aprendidas. Te agradezco inmensamente por el espacio. Y bueno, ahí dejo a mi compañero Jeff Vargas para que siga pues aquí con ustedes. Muchas Un gracias, Luisa. abrazo grande. Chao, chao. Gracias. Bueno, no, pues yo solamente complementar lo que decía Luisa un poco que me parecía muy emocionante, la fase que hace Colombia en torno al monitoreo de las políticas públicas es bastante, digamos, robusto, con muchas cosas por mejorar, por supuesto, porque yo creo que nada, ningún modelo es perfecto, pero que al final lo que se traduce esto es en un poco, bueno, y evaluativamente, ¿qué hacemos? Porque lo dejamos en una fase de monitorear. El equipo de Luisa pues se ha encargado de levantar un plan estructural y unas dinámicas de ordenanza de la Corte para los que, digamos, por supuesto no entienden el tema de la Corte. La Corte Constitucional es la alta Corte de Colombia, es la Corte con mayor, digamos, de alguna otra forma, poder decisorio en Colombia, por encima del presidente del Congreso, razón por la cual si la Corte ordena, todo tiene que darse, ¿no? Es como es un llamado de atención también a que la Corte le dice a las entidades del Estado, sin importar el gobierno, aquí sin meter política ni mucho menos, a cualquier gobierno que la Corte le dé una orden, pues se tiene que acatar la orden. Entonces la Corte da una orden diciendo, mire, tenemos que mirar qué hacemos con el monitoreo, se crea este plan estructural, se crea el tablero. Yo siempre he dicho que Luis hablaba del DANE y de todas esas entidades. DANE es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es que es como lo mismo que el INSE para Costa Rica, es como el mismo El INE. nombre, Ajá, el el INE INE. el INE para Costa Rica, el INSE para algunos países. Entonces, al final, lo que pasa es que todos tenemos que trabajar hacia La Guajira, porque La Guajira es un territorio que siempre ha sido excluido, siempre ha sido excluido, es un territorio donde al final se han hecho muchas gestiones para recuperar un poco la calidad, que es lo que decía Luisa, y la cobertura de muchos servicios que tiene, y todavía hay muchas carencias. Entonces, ¿cómo nos movemos, Rocío, hacia allá? Y era un poco lo que Luisa estaba diciendo, y es, nos movemos en que la evaluación también tiene que aparecer. Entonces, hemos hecho evaluaciones en territorios de grupos étnicos. Hay una evaluación que es muy bonita que se llama IRACA, que tenemos publicada en Sinergia. Yo ahorita lo comparto si quieren en el chat o te lo dejo para que tú lo compartas. Es una evaluación que en su momento se hizo por una de nuestras líderes que ya no está con nosotros, pero que en otra entidad que se llama Natalie Cadena, que nos ha apoyado un montón o nos apoyó un montón en esa, donde había población étnica, ¿sí? Y al final
muchas de las evaluaciones nuestras no están exclusivamente para la población étnica, pero tienen componente étnico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú ves, tenemos una que también habla sobre las siglas son PENIS, y las siglas corresponden digamos, a la política de sustitución de cultivos ilícitos. Es un programa, ¿cierto? Donde, pues, para nadie es un secreto que el territorio colombiano, pues, ha sido vulnerado con el tema del narcotráfico, el tema del cultivo ¿sí? De cultivos ilícitos. Entonces, lo que hace este programa es darle un recambio a las personas. Yo te doy ciertas condiciones, tú dejas de cultivar y la idea es hacer ese tránsito, ¿cierto? Entonces, nosotros evaluamos ese programa. El programa, al final, de las conclusiones del programa, lo que recomienda es rediseñar el programa. El programa tiene una motivación muy linda hacia adentro del programa y necesitaba ser ajustado y también está publicada en la página de Sinergia esa evaluación. Es una evaluación de impacto que se hizo ahí para tratar de mostrarle a los tomadores de decisiones que hay que hacerlo. Ese es un poco el principio, ¿no? Y todavía siguen más cosas. Tenemos en la cabeza, en la Agenda 2025-2026, tenemos en la cabeza hacer un tema de una evaluación con población en La Guajira, ¿sí? Se pretende un poco eso, digamos que pero ¿qué tiene particular ese tipo de ejercicio, Rocío? Y es que, pues es que ellos hablan Guayunaiki, ¿no? Ese es el idioma que hablan, hablábamos ahorita en un seminario en la mañana sobre el contexto. Entonces, no es lo mismo que una persona que vive en Bogotá se vaya a La Guajira a hablar digamos, con los líderes de la comunidad en Guayunaiki, que desconozco el Guayunaiki, para tratar de decirle que queremos evaluarlo, para tratar de decirle que le quiero prestar un servicio, para tratar de decirle que lo estoy monitoreando, ¿no? Entonces, por eso lo importante y lo desafiante que hizo Luisa en su intervención, y que creo que los invitó a ver un video, porque de verdad se grabó en Guayunaiki el video. O sea, se buscó a estos expertos eh, de la comunidad, que hablábamos con Óscar Ortega en la mañana, de la misma comunidad para que nos ayudaran a hacer un video en Guayunaiki, con sus debilidades y con todas sus cosas. Pero eso que hace es que la gente, la persona que sabe Guayunaiki, que sabe comunidad de Guayú, que sabe Guayunaiki, entienda el propósito del Departamento Nacional de Planeación, qué quiere hacer con ese tablero de control. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Y al final pasa lo mismo con las evaluaciones. Para poder intervenir a una comunidad, tú lo bien lo sabes y lo sabe el público acá, pues uno tiene que tener un intérprete, porque uno no sabe lenguaje. Si uno supiera los lenguajes, pues maravilloso, no se sabe. No solamente hay que mirar condiciones territoriales, no solamente hay condiciones de contexto, no solamente hay que mirar condiciones climáticas, de seguridad en territorio, sino también el idioma, porque si no, no estás obteniendo absolutamente nada. Entonces, esto se vuelve una combinación de muchas cosas. La evaluación debe seguir siendo un complemento diría yo, de pronto mal usado el término de llavería, de ese match que tiene que existir entre el monitoreo y la evaluación, porque al final queremos garantizar lo que siempre digo y voy a decirlo, y es que incidir con evidencia. Necesitamos incidir con evidencia. Necesitamos demostrarle a las personas que están afuera, o los tomadores, policy makers, ¿no? Academia, cualquiera de ellos, decirles, mire, acá lo que está pasando es que esto y esto y esto, y es evidencia. Entonces creo que un poco de los desafíos y los propósitos que se tiene en este tema, y perdón que me estoy alargando, para mirar los avances, es que hemos avanzado mucho en Colombia en temas de monitoreo, hemos avanzado mucho en temas de metodologías, de evaluativas, hemos tratado también de mirar que no solamente son los mismos beneficiarios, sino que son múltiples beneficiarios, el multiactor, ¿sí? Hay programas que solamente se enfocan, le decía Luisa, en una vivienda. Si importa la vivienda, pues es entregar la vivienda, o importa que la vivienda tenga un efecto positivo en los rendimientos de las personas, en la calidad de vida de las personas. Eso entonces es un impacto. Es ¿qué quieres medir? Y un poco la recomendación que hacemos siempre es cultivar el ejercicio de los monitoreo, cultivar el ejercicio de la evaluación, garantizar que las personas entiendan. Vuelvo y resalto lo que dije esta mañana. Nosotros implementamos la escuela Sinergia este año para enseñarle a la gente sobre lo que hacemos. Sí, yo sé que acá todo el mundo le puede decir, no, pues mire, esto es un monitoreo, esto es un indicador de resultado, un indicador de gestión, un indicador de impacto, y todo el mundo dice, ah, ya entendí.
o un modelo de if and if, regresión discontinua o cualquier otra cosa, pero el común denominador es que la gente no sabe eso. Entonces, ¿cómo haces para traducir eso a las comunidades y volver a lo que hablábamos en el discurso de esta mañana en el foro, y es territorializar la política pública? ¿Cómo logras pasar del escritorio al territorio, involucrando a los diferentes actores y, por supuesto, llevando algo que es muy valioso, y con esto cierro, y es bienestar social, que es un poco lo que queremos, los que trabajamos para los gobiernos de toda la región de Latinoamérica, es apuntarle a que nuestras acciones generen ese retorno de bienestar. Excelente, Jeff, muchas gracias. Y bueno, claro, nos dejas con esta poderosa reflexión, ¿no? De cómo tenemos que dar un paso más allá y no solo generar documentación y procesos que puedan permitir, ¿verdad?, completar un checklist, sino más bien generar un impacto profundo a mediano y a largo plazo en población vulnerabilizada constantemente y realmente cerrar esa brecha de acceso a recursos y a derechos humanos, ¿no? Esa es la brecha que para mí Colombia es un ejemplo de éxito de cómo han ido poco a poco trabajando en el tema y cerrándolo. Y bueno, nos encanta tener a Luisa, que la tuvimos un gran rato, y a ti acá contándonos sus experiencias de éxito y motivándonos. Costa Rica, bueno, va hacia ese proceso. Todavía nos falta mayor sistematización, ver esta página que ustedes tienen donde hay un acceso más sencillo a los datos, al progreso. Yo creo que es una herramienta no solo de visualización para la población en general, sino de rendición de cuentas, ¿no? Que es algo que en Costa Rica a veces nos cuesta un poco con el tema indígena porque hay muy poca visibilidad, entonces para nosotros es excelente tenerlos por acá. Y bueno, muchísimas gracias por haber asistido a esta actividad que realizamos desde la Red Latinoamericana para la Investigación y el Desarrollo de Políticas Públicas. Y si quieres me envía la información para yo enviarle a todas las personas que estuvieron en la sesión documentos de respaldo. Buenísimo, ¿no? Pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Yo sé que Luisa estaba en La Guajira, de esos viajes fugaces que les toca a veces a nosotros. Salió esta mañana, el equipo se desplegó desde las 6 de la mañana. Entonces, ese es un poco el propósito, ¿no? O sea, hay que hacer ese tipo de ejercicios de ir al territorio. De nada sirve quedarse, esa es mi reflexión última con esto, y con agradecimiento eterno a ti, Rocío, a la red y a la Universidad de Costa Rica, para ver algo muy valioso, y es que nos toca salir, empezar a salir de la oficina y llegar a territorio. Nos toca llegar un poquito más allá, ¿sí? Empezar a reconocer el territorio, que un territorio hermoso. El ejercicio que tiene Mideplan, por ejemplo, en Costa Rica es un ejercicio bastante valioso. Yo he conversado bastante con el equipo de Mideplan, Eddie, Diego, que son personas increíbles en tema de evaluaciones. Están haciendo un ejercicio. De hecho, a veces nosotros nos sentamos a charlar sobre este mismo ejercicio, y hay cosas por aprender de todos. Yo creo que eso es un ejercicio de ir lo decía Oscar esta mañana, de irse a Coneval, a lo que era Coneval, que es un dolor profundo para mí y para todas las personas que conozco de Coneval, todo ese ejercicio de independencia maravilloso que ellos tenían o tienen, porque eso todavía en el alma sigue vivo, creo yo. Se lo decía también a los expertos de Coneval, y era pues aprender de todo un poco, recoger, absorber lo bueno, ajustar lo que no es tan bueno, y seguir adelante en pro de las comunidades. Entonces, y los beneficiarios de las intervenciones. Entonces, muchísimas gracias y que tengan un excelente resto de semana, fin de semana, y gracias por la invitación. Gracias a ti. Un gusto. Hasta luego. Chao, chao.